Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre. Les habla el Padre Dengo y los invito para que a la luz de la palabra de Dios, de la palabra de los santos y de la palabra del magisterio de la Iglesia, nos dejemos iluminar por el Espíritu Santo que quiere guiarnos hacia la verdad completa. Hoy es sábado de la quinta semana del tiempo ordinario del ciclo C. Y la palabra de Dios para este día es la siguiente. La primera lectura está tomada del primer libro de los Reyes, capítulo 12, versículos 26 al 32, capítulo 13, versículos 33 al 34. Jeroboam mandó hacer 2 becerros de oro. El Salmo 105. Acuérdate de mí, Señor, por amor de tu pueblo. Y el texto del Santo Evangelio, tomado de San Marcos capítulo 8, versículos 1 al 10. Por aquellos días se reunió otra vez mucha gente. Como no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Me da lástima esta gente. Ya hace 3 días que están conmigo y no tienen nada que comer. Si los despido y los dejo ir a sus casas en ayunas, van a desfallecer por el camino. Y algunos han venido de lejos. Los discípulos le contestaron: Pero ¿de dónde podrá uno sacar pan para dar de comer a todos estos en este lugar apartado? Jesús les preguntó: ¿Cuántos panes tienen ustedes? Ellos contestaron: 7. Jesús dispuso a la gente se sentar en el suelo. Luego tomó los 7 panes, dio gracias a Dios, los partió y se fue dando a sus discípulos para que ellos los distribuyeran, y los discípulos los distribuyeron entre la gente. Tenían además unos cuantos peces. Jesús los bendijo y mandó que los repartieran. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Y todavía se recogieron 7 espuertas de los trozos sobrantes de pan. Luego Jesús despidió a la multitud, que era de unas 4,000 personas. A continuación subió a la barca con sus discípulos y se dirigió a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de San Marcos se nos relata una segunda multiplicación de los panes por Jesús en tierra de paganos. Esto es importante para captar lo que el Señor quiere transmitirnos, la sabiduría que Él quiere compartirnos. Jesús es el pan vivo que ha bajado del cielo. Y Él da de comer a todos los que tienen hambre y sed de verdad. En un primer momento, veamos cómo Jesús, cuando se reúne la multitud
en torno a él y a sus apóstoles, a sus discípulos, Jesús lo que primero expresa es su amor, su compasión. Me da lástima esta gente, dice Jesús. Él siente compasión por la necesidad de aquellos que están llamados a ser sus hijos. Él ha venido a todos. Está en tierra extranjera y él siente compasión por aquellos que, aunque no pertenecen a su raza, pertenecen a la única raza que importa, a la raza humana que Dios creó para que participáramos de su vida divina. Cuánto nos ama Jesús, que dice San Juan Crisóstomo: el Señor nos ama tanto que dijo: hasta te serviré. Dios Todopoderoso viene a servirnos. Vine a servir y no a ser servido. Así dijo Jesús. Yo soy amigo y miembro y cabeza y hermano y hermana y madre. Todo lo soy. Y solo quiero contigo intimidad. Yo, pobre por ti, mendigo por ti, crucificado por ti, sepultado por ti, en el cielo por ti ante Dios Padre, y en la tierra soy legado suyo ante ti. Todo lo eres para mí, hermano y coheredero, amigo y miembro. ¿Qué más quieres? Esta belleza de frase de San Juan Crisóstomo nos revela verdaderamente la esencia del Evangelio. El Evangelio no es otra cosa más que la revelación del Dios amor a los hombres a través de su Hijo hecho hombre. Jesucristo es quien nos revela al Padre. Y cómo el Dios creador, omnipotente y todopoderoso, cómo Él se declara servidor de la criatura. No he venido a que me sirvan, sino a servir. Lo acabamos de ver, nacido en el pesebre en Belén, y lo vimos desnudito, en las condiciones más pobres. Nunca se podía imaginar que el Mesías esperado de todos los tiempos naciera en esa pobreza extrema. Y lo hizo para hacerse pobre por nosotros.
Ahora lo vemos predicando el Evangelio, su reino, y lo vemos incansablemente sirviendo a los hombres. Es que Él no lo hace como un líder humano, como un político, como un jefe. No, Él lo hace desde la posición más humilde, como servidor de todos. En este Evangelio podemos decir que Jesucristo muestra al Padre, se muestra a sí mismo. De Él solo brota la compasión y la empatía misericordiosa. Y esto que es Él, debe transmitirlo a sus apóstoles, a sus discípulos. Los apóstoles tienen que ser como Él. Los discípulos tienen que ser como Él. La predicación será la de su palabra y una palabra viva. Por lo tanto, deben no solo predicarlo con la boca, sino predicarlo con la vida, con las acciones. Y ahí está Jesús enseñándoles a los apóstoles y a sus discípulos a que sean también compasivos y misericordiosos. Un apóstol, un discípulo de Jesús, llámese papa, obispo, sacerdote, religioso, religiosa, y también laico, claro que sí. Todos los bautizados participamos de esa misión sacerdotal de Cristo, de ese deber de testimoniar a Cristo, de predicar a Cristo. Por lo tanto, todos debemos de aprender esta lección que el Señor nos está dando hoy a través de este texto del Evangelio. Los discípulos tienen que ser compasivos como Él es compasivo. Los discípulos tienen que entregarse a tiempo y a distiempo, del todo, por amor a las criaturas. Ese celo de fuego que quema las entrañas tiene que caracterizar a sus discípulos. Ellos tienen que ser servidores de los demás. Tienen que tener un corazón de carne, un corazón suave para comprender a los demás, para compadecerse de sus sufrimientos, de sus necesidades espirituales, corporales y materiales. Un sacerdote, un misionero, una religiosa, un obispo, que no se deshaga en amor, en ternura, en suavidad, en buen trato a los demás,
se está olvidando de esta lección que Cristo nos dio. Me da lástima esta gente, dice el Señor. Si los despido y los dejo ir a sus casas, van a desfallecer por el camino. Y los discípulos, reflejando su humanidad, una humanidad primeramente egoísta, primeramente, ¿qué digo?, débil para reaccionar con ardor ante la necesidad de los demás, le contestan, pero ¿de dónde se podrá sacar pan para dar de comer a todos estos en este lugar apartado? Jesús resuelve las cosas. Él no es de las personas que se da por vencido en el primer momento. Jesús sabe resolver las cosas. ¿Cuántos panes tienen ustedes? 7. Algunos peces también. Y de allí Jesús les dio de comer a todos. Hasta 7 espuertas, cajones, no sé cómo llamar, se llenaron cuando recogieron los pedazos sobrantes de pan. Los discípulos deben sensibilizarse ante las necesidades de los demás. Como Jesús estamos para servir, servir, servir y servir. En eso consiste la santidad, en servir, y especialmente a los más necesitados. Jesucristo ha venido a eso. Y por eso San Juan Crisóstomo dice, me hice pobre por ti, me hice mendigo por ti, me dejé crucificar por ti, fui sepultado por ti, ahora vivo en el cielo por ti, ante Dios Padre, y en la tierra soy legado suyo ante ti. Nos muestra el amor del Padre a través de su palabra, a través de su presencia espiritual, por la oración, sobre todo, pero de la forma más perfecta, de la forma real, a través de la Eucaristía. Así nos muestra el amor del Padre. Jesús es revelación de Dios. Él es Dios. Y nos muestra el amor incansable de Dios por los hombres. El Señor se compadece de nuestra hambre, de nuestra sed. Todos tenemos hambre y sed de paz, de tranquilidad. Hambre y sed de una vida con menos congojas, con menos estrés, menos angustias. Tenemos sed y hambre de salud,
salud espiritual, salud corporal, salud mental. Necesitamos al Señor. Sobre todo, si ponemos cuidado, la sed que más y el hambre que más manifiesta nuestro cuerpo tener, nuestra alma, nuestro espíritu, es el hambre y es la sed de conversión. Necesitamos convertirnos. Necesitamos cambiar de vida. Necesitamos vivir en la divina voluntad. Solo así podemos alcanzar esa felicidad tan deseada ya y pregustarla aquí en la tierra. Esa es nuestra situación. Ahora nos estamos poniendo en el lugar de la gente que se reunió allí donde Jesús estaba con sus discípulos. Nos ponemos en el lugar de aquellos que estuvieron 3 días con Él sin comer. Y sí, le manifestamos al Señor esa hambre, esa sed. Pedimos al Señor que nos ayude. Pero tenemos que ser justos. Aquí lo estamos viendo en el Evangelio. Es el Señor el que tiene la iniciativa en ayudarnos. Es el Señor el que, antes de que le pidan, ve la necesidad de sus hijos. Y nosotros somos sus hijos. Nunca debemos sentirnos abandonados de su mano. Ni siquiera el más pecador de los pecadores. Nunca. San Agustín dice, ningún pecador en cuanto tal, o sea, en su pecado, es digno de amor. Ninguna persona que esté en pecado, que esté viviendo el pecado por su propia voluntad, bueno, si no, no sería pecado, pero para que quede más claro, dice ninguna persona que esté sumido en el pecado es digno de que Dios le ayude de nada. Pero dice San Agustín, pero todo hombre, por ser criatura de Dios, porque Dios pensó a cada hombre desde toda la eternidad para hacerlo su hijo, heredero de un reino, del reino del amor y de la misericordia. Dice, todo hombre, por ser hombre, es amado por Dios. Como pecador no es digno si ese hombre está en pecado, pero como hombre, Dios siempre lo ama. Esto es lo que quiere decir. Dios siempre lo ama y ningún pecador tiene que sentirse fuera del plan salvífico del Señor, por más pecado que tenga.
o que haya cometido. El más pecador es el que más derecho tiene a confiar en la misericordia. Y confiar no significa alargar la conversión, porque eso es lo que hacemos, alargamos. No nos conviene portarnos bien porque portarnos mal es más rico, entre comillas. Entonces alargamos la conversión. Eso ya no se llama confianza, eso se llama temeridad. Eso es un abuso a la divina e infinita misericordia de Dios. Dios ama al pecador, pero lo llama a la conversión. Dios nunca abandona a ninguno de sus hijos. Nunca. Siempre está allí. Aunque nosotros no lo sintamos, aunque no lo veamos. Yo pienso que una de las cosas que tendremos que purificar cuando nos muramos será esto de haber dudado tanto del amor de Dios, de habernos sentido desamparados por Dios. Yo pienso que eso es así, de haber cometido esa injusticia. Dios siempre ha estado, Dios siempre está y estará más cerca de nosotros que nosotros mismos, adelantándose siempre a prodigarnos lo que necesitamos. Pero recordemos, este mundo tenemos también que, por justicia, aceptarlo. Si hemos sido nosotros los que convertimos el paraíso en un valle de lágrimas con nuestros pecados. Y aún así el Señor siempre ha estado, está y estará ayudándonos. Que si no nos puede quitar el peso de la cruz, porque la cruz es necesaria para pasar este trecho de vida. ¿Cuántas veces el Señor se convierte en cirineo, ayudándonos a llevar la cruz? ¿Y cómo no nos damos cuenta de esto? Y porque no nos damos cuenta, entonces ofendemos gravemente al Señor, porque decimos que Él no nos ayuda, que nos tiene lejos de su mano, abandonados. La más grande mentira, la peor de las injusticias, es que no lo vemos en la cruz, con los brazos abiertos, clavado, sus pies ensangrentado, destrozado, que ni aspecto humano tenía, como dijo Isaías. Es que no lo vemos allí, dando hasta la última gota de su sangre por usted, por mí. Es que es por mí y por usted. Y si Él está dispuesto a dar 1000 vidas, a morir infinitas veces en la cruz por usted y por mí, ¿cómo vamos a ser injustos y decirle que no nos ayuda en cosas que también no son tan importantes,
porque todo lo de este mundo es relativo, ya que todo se queda aquí. Él nos da su reino. Él nos ofrece su reino, el reino de su divina voluntad. Ese es el pan que Él quiere repartir. Ese es el alimento. Por eso el milagro de los panes y de los peces es una prefiguración de lo que luego será la Eucaristía. Él mismo se repartirá, haciéndose pan, haciéndose pedazos. Se repartirá a todo aquel que quiera venir a Él, alimentarse de Él. Pero ¿quién se acerca? Las estadísticas cuando yo estudiaba en el seminario, de todos los católicos de una comunidad, solo el 30% van a misa. Y de los que van a misa, solamente el 2% comulgan. ¿Ven? La gente esta comió hasta quedar llenos, dice el Evangelio. Sobró tanto que llenaron 7 baldes grandes de sobras. Esta gente se llenó, comió, aceptó el pan de Jesucristo. En cambio nosotros, ahora con este cuento de la pandemia, entonces ya son millones de personas, porque son millones en el mundo, los que tomaron la decisión ya de no volver más a misa. Se acostumbraron a verla por el internet o por la televisión. Se hizo la idea de que ya no es necesario ir presencialmente a la Santa Misa. Y la gente todavía comete la injusticia de decirle a Dios: Señor, tengo hambre. Te he pedido que me sane y no me sana. Sana a mi chiquita, sana a mi chiquito. ¿Por qué no sana? ¿Por qué no me ayuda? Es que no es un Dios de amor. Injusticia tras injusticia. Cuando Él grita, grita: vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Muchísimas gracias. Los amo con toda mi alma. Los amo, los abrazo con todo mi corazón. Si Dios quiere, nos encontramos mañana.